Maggie. Ok, buenas tardes a todos, más bien buenas noches. Nos alegra muchísimo que nos están acompañando el día de hoy y muchísimas gracias a nuestra casa CDI por permitirnos este espacio y poder compartir con ustedes. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, que es procrastinar, que es el arte de dejar todo para después. Y muchos nos preguntamos exactamente qué es eso, y el día de hoy lo vamos a poder ir descubriendo. Entonces, Silvina nos va, como siempre, a decir qué vamos a ver el día de hoy, cuál es nuestro menú. Y nuestro menú para el día de hoy, nuestro temario es ¿quién es David Burns? ¿Qué es la terapia Team CBT? ¿Qué es procrastinar? ¿Cuáles son los pensamientos negativos que tenemos al procrastinar? ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas que tienen estos pensamientos negativos? ¿Y cuáles son los métodos que podemos usar para dejar de procrastinar? Excelente. Muy interesante tema, la verdad. Y bueno, como siempre vamos a ver quién es David Burns. Los que ya nos han visto, bueno, ya saben, y los que no, bueno, para que entiendan un poco de cuál es el origen de este método. El doctor Burns es un psiquiatra que se formó en Filadelfia y tuvo el privilegio de estar muy cercano al doctor Aaron Beck y también al doctor Albert Ellis. Principalmente estuvo cerca al doctor Aaron Beck, pero todos sabemos que ellos son los pioneros de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, al estar tan cerca de ellos, el doctor Burns empezó a ver que esto era muy interesante y que ayudaba muchísimo a los pacientes a cambiar sus emociones, sobre todo cuando estábamos hablando con problemas de ansiedad y de depresión. Empieza a descubrir que si cambiamos la manera de pensar, cambiaríamos la forma de sentir y, por ende, la forma de actuar. El doctor David Burns es un autor de grandes libros de autoayuda, como por ejemplo Sentirse Bien, Feeling Good, que este libro se ha vendido más de 5 millones de copias en los Estados Unidos y ya se tradujo a más de 30 idiomas. También tenemos Sentirse Bien en Pareja, Adiós Ansiedad, y ahorita el nuevo libro que está siendo también un bestseller se llama Feeling Great. Y la intención de este webinar es compartir con ustedes, perdón, información relevante sobre la procrastinación. Y por supuesto también compartir herramientas poderosas de Team CBT para controlar este hábito que nos hace vivir en esta especie de como aletargamiento en el que nos convertimos en nuestro propio enemigo, ¿no? Entonces Vicky nos va a empezar a contar qué es Team. Pues sí, Silvi, vamos a ver qué es Team. Ya sabemos que además de todos los beneficios que ya son conocidos de la terapia cognitivo-conductual, pues la terapia Team CBT está enriquecida con un marco terapéutico que contiene testings, es lo que ya les hemos dicho, aquí todo lo medimos, por eso es una ciencia, porque lo podemos comprobar, lo podemos medir. Esto lo podemos hacer dentro del consultorio o también en nuestra vida personal. Cuando estamos con alguna persona interactuando, podemos estar midiendo qué tanto se siente entendido, qué tan cercano
se siente a nosotros, por ejemplo, tiene algo que es maravilloso, que se llama la empatía, que son los 5 secretos de la comunicación efectiva. Y bueno, esto es realmente un cambio en nuestras vidas cuando lo aprendemos, tanto con nosotros mismos como nos relacionamos con los demás. De verdad, son estas herramientas que llegan a crear milagros en nuestro estilo de comunicación, a cambiarlo totalmente. Después está la agenda, ¿sí? Vamos a configurar una agenda, que eso es realmente muy terapéutico y por eso no lo vamos a ver el día de hoy. Y tenemos métodos que son muy buenos, que son muy poderosos y que hay para diferentes tipos de problemas. Entonces, el día de hoy vamos a compartir algunos métodos que nos van a ayudar a mejorar o a quitar nuestra procrastinación. ¿Y qué es procrastinar, Silvina? Procrastinar es la acción o hábito de retrasar, postergar, posponer o aplazar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones que son más irrelevantes o agradables por miedo a afrontar estas otras situaciones, ¿no? Y en realidad la procrastinación no es un problema de gestión de tiempo, sino es un problema de gestión de emociones, porque la procrastinación en sí en realidad puede ser, puede depender de la tarea en realidad que tenemos que hacer. Si tengo que ordenar la bodega de mi casa, por ejemplo, esto me puede resultar, no sé, tedioso, aburrido, pero si tengo que llenar formatos del SAT, no nada más es tedioso, sino que también puedo pensar que quizás lo hago mal y voy a cometer un error, entonces termino postergándolo por ese miedo a hacer esta tarea mal. Entonces, a veces no es la tarea en sí, sino esas emociones que tenemos relacionadas a esa tarea. Y aparte de ese miedo a hacerlo mal, puedo sentir también duda en mí mismo, tener baja autoestima, puedo sentirme que no soy capaz de hacerlo, puedo sentirme ansiosa, insegura. Entonces, pensar de esta manera y sentirme así puede hacer que yo me vea tentada a dejar de lado el proyecto y me ponga a hacer algo que no esté alterando mi autoestima ni que me haga sentir insegura, ¿no? Entonces es como que dejamos para después varias cosas y después se va formando un círculo vicioso entre la ansiedad y la culpa que al no hacer las cosas nos genera aún más ansiedad, ¿no? ¿Y cuál es eh, la definición de David Burns, Victoria? Bueno, vemos que procrastinar es un mal hábito. Lo consideramos en los problemas de tipo de hábitos, ¿no? Y es un mal hábito universal. La cosa es de que este hábito es una de las causas más comunes de infelicidad, ¿sí? Nos hace muy infelices porque tiene grandes consecuencias que ahora vamos a ver en las diferentes áreas cómo afecta y cuáles son las emociones y los pensamientos que nos genera. Y procrastinamos en diferentes situaciones. Procrastinamos en tareas cotidianas, como ir al banco, hacer las compras, ir al doctor, llevar la ropa a arreglar, cortarnos el pelo. Y la consecuencia de esta procrastinación en las tareas cotidianas nos trae una sensación de caos, de frustración por no poder hacer todas las tareas que tenemos pendientes y sobre todo eso, ¿no? Nos terminamos frustrados. Y en nuestros compromisos personales tendemos a procrastinar el hacer ejercicio, dejar de fumar, resolver problemas familiares, formación personal. La consecuencia de estas procrastinaciones en los comportamientos personales es que nos da sentimiento de insatisfacción, inseguridad, inferioridad y estancamiento. Y en el compromiso con los demás, procrastinamos cuando no llegamos a citas profesionales, cuando no cumplimos plazos, cuando incumplimos obligaciones laborales o hacemos perder el tiempo a los demás. Y la consecuencia de esto es que perdemos el respeto y la confianza de los demás. Entonces son sentimientos de culpa, de remordimiento, de baja autoestima, de estrés, de mala fama, y todo esto por no salir de este círculo vicioso en el que entramos, este círculo que parece insignificante, pero que tiene mucho peso, que nos va a contar Vicky ahora. Pues sí, vamos a ver cuál es el círculo de la procrastinación. Y creo que muchos o todos hemos hecho algo así alguna vez. Unos más seguido, otros menos, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Ahorita que estoy viendo la computadora, creo que yo sí, cuando tengo que hacer algo de computadora, quiero procrastinar siempre,
porque me genera ansiedad y me vienen estos pensamientos, no voy a poder, no lo sé hacer, voy a sufrir, entonces mejor luego, mejor al rato. Y me identifico muchísimo. Cada quien tiene sus temas y sus problemas con la procrastinación. Y vamos a ver este ejemplo que es muy interesante. Me voy a poner a trabajar, por ejemplo, si voy a empezar a hacer mi tesis. Entonces llego y abro mi laptop, preparo todo porque ya me voy a sentar a trabajar. Pero en eso digo, ay, ¿sabes qué, Victoria? Creo que sería mejor que vayas a la cocina, te hagas un rico café. Eso te va a mantener despierto, te va a mantener mucho más alerta y entonces vas a hacer un mejor trabajo. Digo, pues claro, entonces voy a la cocina y me pongo a hacer mi cafecito, ya regreso, lo pongo al lado de mi compu y ya me siento y ya la prendo. Pero en eso digo, ay, mira, nada más unos minutitos, voy a ver qué está haciendo mi amiga en el Face, porque pues tenía ahí un problema muy grave y quiero saber qué pasó, si cortó con el novio o no, pero ay, son 5 minutos, o sea, no me tardo. Y ya me meto y empiezo ahí a bobear y ya se me va un buen rato más. Después digo, ok, ya para Victoria, tienes que empezar a hacer tu trabajo y digo, bueno, voy a empezar a buscar materiales para hacer mi tesis. Voy a empezar a ver los libros, voy a empezar a ver en internet, pero digo, ¿por qué no? Voy a poner una música muy suavecita para que me relaje y yo pueda hacer mi trabajo mucho más contenta. Tengo ya mi compu abierta, mi cafecito al lado, pongo un poquito de música y entonces voy a estar más motivada para poder estar trabajando. Y ya empiezo a poner la música, pero en eso, en vez de poner música súper tranquila, empiezo a bobear nuevamente en la web, ¿sí? Y empiezo a ver qué hay, y entonces en vez de poner una musiquita de fondo que me relaje, empiezo a ver los últimos éxitos del momento, pongo rock pesado, veo videos y ya se me fue otro montón de tiempo. Hasta que me cae el 20 y me digo, Victoria, Victoria, ya es tarde, tienes que hacer las cosas. Entonces agarro y digo, ok, ya tengo mi café, ya se me enfrió, voy a ir a calentarlo, lo meto tantito al micro y de paso me traigo pues un panquecito, ¿no? Para acompañar a mi café y ahora sí ya bien servida, así voy a empezar a trabajar de volada. Voy por mi panquecito y entonces ya me siento, pongo todo en su lugar y en eso veo que un pajarito sale del árbol y me quedo mirándolo pensando, ¿quién será su mamá? ¿En dónde están? Perdón. Y empieza a papalotear. Entonces, después de esto, digo, ya no más, necesito empezar a hacerlo. Voy a buscar cosas en YouTube, pero en vez de buscar material para mi tesis, me meto a YouTube y empiezo a ver nuevamente cosas que ni al caso. Y vuelvo a perder tiempo y sigo perdiendo el tiempo hasta que me doy cuenta realmente que ya se me fue todo el tiempo que tenía disponible, que tengo otros compromisos y que no hice nada. Esto es realmente muy frustrante, esto me genera grandes sentimientos de culpa y lo más importante, en vez de estar motivado para que mañana empiece a hacer nuevamente el trabajo, voy cada vez matando mi motivación. ¿Por qué? Porque no hice nada. ¿Y entonces, qué pasa, Silvina? Y entonces dejamos todo para mañana, que es ese lugar místico en el que se almacena el 99% de toda la productividad, motivación y logros. ¿Por qué? Porque cuando procrastinamos es como si parte de nuestro cerebro en realidad pensara que las tareas que estamos suspendiendo son problema de alguien más, son problema del yo de mañana, no es el problema del yo de hoy. Entonces, hay una investigación que muestra que todos percibimos a ese yo del futuro como extraños que no son parte de nosotros mismos. Entonces el cerebro funciona como un detector de amenazas. Entonces percibe la tarea como si fuera una amenaza a lo que sea, a nuestra autoestima, a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad, a cualquier cosa que nos provoque esa tarea que vamos a hacer. Y aunque intelectualmente entendemos que suspender la tarea no nos va a ser beneficioso, que nos va a traer más estrés,
el cerebro está más preocupado por eliminar la amenaza presente que por lo que va a pasar en el futuro. Entonces actúa de esta manera, haciéndonos dejar todo para mañana. Ok, entonces ahorita vamos a ver la pregunta de los 64,000 pesos, como decían por ahí. ¿Cuándo te gustaría empezar a trabajar en superar tu procrastinación? ¿Hoy o mañana? Bueno, si dijiste que mañana, eso quiere decir que no estás listo para empezar a trabajar esto. La respuesta es hoy, es ahorita. Sí, cuando ya estamos listos para trabajar, este es el momento adecuado, este es el momento exacto. Ya no podemos esperar ni un poquito más. Y entonces pasa que entramos otra vez, en este torbellino del que no podemos salir, porque empezamos con el perfeccionismo, seguimos con la procrastinación, pasamos al agobio, a la parálisis y a la depresión. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos la tendencia de enfatizar la importancia de tener éxito, ¿no? De ese perfeccionismo y de imponernos exigencias que no son muy realistas. O sea, caemos en ese perfeccionismo y cuando caemos en eso, estamos cayendo en una trampa que es la de nunca llegar a ser lo suficientemente buenos para nuestros propios estándares. Y en esa trampa uno piensa, si no es perfecto, no vale. Entonces, siempre digo que quienes son más realistas y menos perfeccionistas pueden superar el trabajo de un perfeccionista, porque el realista trabaja mucho más relajado y eso le permite ser capaz de esforzarse durante un periodo de tiempo más largo y en ese espacio de tiempo más largo que tiene más posibilidades de hacer cambios y ediciones en ese proyecto que está haciendo y puede mejorar lo que va a ser, lo que sería el producto final, ¿no? Entonces, cuando creemos que el proyecto tiene que ser perfecto, estamos preparándonos para un fracaso, porque es muy raro que algo termine siendo perfecto. Entonces, cuando nos damos cuenta de ese nivel que tenemos y ese logro no es posible, perdemos la energía, es como que nos ponchamos y esa emoción que tenemos por el proyecto baja. Entonces empezamos a procrastinar porque es como que decimos, no, no, hoy no va a salir quizás perfecto, entonces lo dejo para mañana. Y mañana trabajo el doble, le echo todas las ganas y ahí sí va a salir bien. Entonces, lo que pasa es que atrás de ese pensamiento viene que no estoy en realidad cumpliendo mis propias expectativas. Y eso hace que me sienta tan agobiado y que quizás justamente por eso me paralice y no hago absolutamente nada de lo que tenía que hacer. Entonces, como eso es terrible para mi autoestima, lo que hago es sentirme deprimido porque empiezo a atacarme a mí mismo con pensamientos y autorreclamos de todo tipo, ¿no? Como los que nos va a contar ahora Victoria. Entonces vamos a ver que hay algunos pensamientos negativos que nos obstaculizan comenzar a trabajar. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos antes de empezar a trabajar? Lo primero que nos decimos es, tengo que hacer esto perfectamente. Como nos decía Silvina, lo perfecto no existe. O sea, no hay nada que sea perfecto y como no hay nada que sea perfecto, entonces nunca lo voy a hacer. También me digo, no tengo suficiente tiempo para hacer esto en este momento. Y así se me va a otro momento, un día, 2 días, un mes. Y bueno, pues cuando volteamos se acabó el año, ¿no? Como nos está pasando ahorita. También me digo, necesito estar de humor adecuado para hacer esto. Hay cosas que no nos gustan hacer realmente, que nos pesan, como pues o barrer y trapear o hacer las cosas de contabilidad. A mucha gente no le gusta cocinar, a otros no nos gusta manejar, en fin, tenemos nuestras tareas que no nos agradan. Entonces, para que lo haga necesito estar de humor, pues nunca voy a estar de humor para barrer y trapear. Prefiero hacer otra cosa, también me digo eso a mí mismo. Claro, prefiero ver tele, prefiero descansar, hablarle a Silvina y reírnos un rato. Claro que hay muchas cosas que prefiero hacer, pero voy dejando y voy acumulando. O también me digo, tengo que esperar hasta que antes de hacer esto. Entonces, mientras que llega eso, no hago nada. Y lo único que estoy haciendo es acumular, como los que acumulan basura, los que compran compulsivamente, nosotros acumulamos tareas pendientes. También me puedo decir a mí misma, pues no lo puedo hacer porque no sé cómo hacerlo. Es un gran pretexto si no sé cómo lo hago. Para eso existen clases, existen tutoriales en YouTube,
existe tu mejor amigo, tu hijo, tu hermano. Pues siempre podemos preguntar y consultar cómo hacer las cosas. Aquí hay un pensamiento mágico, no sé cómo hacerlo y si no sé, pues tal vez se va a hacer solo, ¿no? Y bueno, también me digo a mí mismo, si espero lo suficiente, pues alguien más podría hacer esto por mí o ayudarme a hacerlo, ¿no? Nuevamente nuestro pensamiento mágico en que queremos que venga la hada madrina de la Cenicienta y nos haga todo. ¿Eso va a pasar? Claro que no. Y finalmente también me digo, si hago esto ahora, solo se espera que haga más. Entonces, pues mejor no hago porque después tendré que hacer más y me van a demandar de más. Entonces, mejor prefiero quedarme como estoy. En mi status quo es mucho más cómodo, no me tengo que esforzar. Y al final, la última de estos pensamientos que tenemos hoy, que yo me digo a mí mismo, es que no soporto hacer esto. Entonces, eso justifica para no hacerlo, pero esto que no soporto hacer me está esperando, es importante, y el no hacerlo me va a traer consecuencias que después me van a realmente hacer sentir muy mal. Entonces, ¿qué son las distorsiones? Son esos pensamientos automáticos que llegan a nuestra mente de manera involuntaria y nos impiden procesar la información de manera racional. Las distorsiones en realidad son esas mentiras, esos filtros que ponemos en nuestros pensamientos y que así es la palabra, los distorsionan, ¿no? Los hacen negativos. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo? A continuación vamos a ver varias de las distorsiones que aplican para la procrastinación y que van a ver que son filtros que le ponemos nosotros y que a veces nos decimos, no sé, no lo voy a hacer bien y no tengo la bola de cristal y tengo que tener un poquito más de confianza en mí mismo. O seguramente me critican y ya estoy pensando que sé lo que van a decir los demás. Entonces vamos a ver algunas de las distorsiones que aplican a la procrastinación para que las tengamos en cuenta y aprendamos a sacar este filtro que hace que el pensamiento sea negativo y podamos verlo de una manera un poquito más neutral. Ok, entonces vamos a empezar con esta deformación, con esta distorsión cognitiva, que es el pensamiento todo nada. Entonces, esta manera de evaluar las cosas realmente es irreal, porque la vida rara vez es de un lado o del otro. Por ejemplo, nadie es totalmente brillante o totalmente estúpido. Sí, hay gente, es verdad, que tiene más aptitudes para algunas cosas, hay gente que le cuesta más trabajo, pero si se ponen a pensar, nadie es totalmente brillante para todo o totalmente estúpido. Y de esto hay muchísimos ejemplos que incluso llegan a ser hasta muy, muy chistosos. Cuando ves las cosas en categorías absolutas y evalúas tus cualidades personales y las de los demás en extremo de blanco o negro, pues entonces no permites ningún error o imperfección. Y los errores, pues es parte de la vida y la imperfección también. Esto no quiere decir que estemos invitando a nadie a ser imperfecto y estar cometiendo errores. Esto quiere decir que por ser humano nos podemos equivocar, podemos fallar y cuando cometemos un error, pues lo podemos resolver y lo podemos componer, ¿no? Siempre vamos a tratar de dar lo mejor que tenemos, hacer nuestro mejor esfuerzo, pero esto no nos va a hacer ser perfectos porque volvemos al tema de que lo perfecto no existe. Entonces, la vida tiene muchos colores y tiene muchos matices, ¿sí? Y el pensamiento de todo o nada, lo que pasa es que lo vemos así, en blanco y negro. Entonces, grandes ejemplos de esto es cuando estoy a dieta, por ejemplo, y me como un helado, ay, entonces pienso, ya valió mi dieta, ya la regué, ya no sirvió de nada. Quizá llevo un mes de, de dieta, quizá ya bajé 3, 4 kilos. Y sí, es verdad, flaqueé un día, me comí un helado. No digo que es algo maravilloso, porque pues estoy tratando de llevar un régimen, de tener una disciplina, pero el hecho de que me haya comido un helado no implica que todo lo que hice con mi dieta ya no funcione y que haya subido los 3 o 4 kilos por el helado, ¿sí? Porque también, ¿qué pasa si pienso, ya valió mi dieta, voy a comerme en un helado, voy a comer 4?
Y entonces sí, rápidamente voy a recuperar ese peso. Por otro lado, vamos a ver si un estudiante brillante recibe un 9 de calificación y entonces se dice a sí mismo, wow, este examen fue un fracaso. Para este estudiante, una calificación de 9 no es suficiente. ¿Sí? Estarán de acuerdo conmigo que un 9 es una calificación realmente buena, muy satisfactoria, pero cuando tenemos el todo nada no es suficiente. Si no es 10, el examen no sirvió. Fue un fracaso. Otra distorsión que tenemos es la generalización excesiva. Se interpreta un acontecimiento negativo como un patrón de fracaso. Cuando se sobregeneraliza, se concluye que una cosa que ocurre seguirá ocurriendo una y otra vez, como cuando un hombre defrauda a una mujer y la mujer piensa todos los hombres son iguales. Entonces está generalizando que por un hombre que fue de cierta manera, está diciendo que todos van a ser de esa manera. Y ejemplos de generalización excesiva son: una persona termina una relación y piensa, nunca volveré a tener una cita, seguramente no volveré a tener una pareja. Y una persona ve en su parabrisas excremento de pájaro y piensa, qué mala suerte que tengo, los pájaros siempre ensucian mi parabrisas. Entonces estamos haciendo una generalización como si una cosa que pasa va a pasar siempre igual. Como si yo digo, no sé, por ejemplo, me siento a leer un libro y suena el teléfono. Y pienso, uff, siempre que me siento a leer el libro, suena el teléfono. Yo estoy segura que no siempre suena el teléfono cuando me siento a leer el libro, pero estoy generalizando sobre eso. Entonces es una distorsión que ponemos en cualquiera de los pensamientos que tenemos. Así es. Y esta sobregeneralización es interesante saber que es cuando usamos las palabras nunca, siempre, jamás, todo el tiempo, ¿no? Entonces, estamos ahí súper sobregeneralizando. Pero vamos a ver qué es el filtro mental. Entonces, se pone énfasis en todo lo negativo. Son como si tuviéramos unos lentes que filtran todo lo positivo y solo nos dejan ver eh, que lo que tú miras que es negativo, ¿no? Lo que entra en tu conciencia que es negativo. No nos dejan ver otra cosa estos lentes. Y entonces es una abstracción selectiva, es decir, no vemos todo el panorama, no vemos todo el paisaje, lo único que vemos es este puntito que está mal. Es un mal hábito que puede causar mucho sufrimiento. ¿Sí? Como vemos en la foto, está el día soleado, está el día hermoso, hay pinos, pero con mi lupa, con mi lente, yo solo puedo ver algo gris dentro de este día precioso, dentro de estos colores. Así es como vemos en el filtro mental. Entonces, los ejemplos es, vamos a decir que tuviste un día horrible, así dices, tuve un día horrible. Entonces, cuando en realidad tuviste pues una mañana agradable, fuiste al trabajo, tu jefe te felicitó, te dieron un ascenso, te dieron un aumento de sueldo, tus compañeros te felicitaron, te trajeron un pastel, fue un día increíble, pero al salir de la oficina te pasas el alto y te para el policía. Y entonces ahí ya tuviste una discusión y eso te hace creer que tu día fue terrible, fue malísimo. Como vemos, eso no estaba pasando. Se me olvida que tuve esta mañana maravillosa, ya no la puedo ver, ¿no? O cuando en un examen, por ejemplo, dejo de contestar 17 preguntas de 100 y entonces solo puedo pensar en esas 17 preguntas que no contesté y que pienso que por no contestarlas puedo perder mi carrera. Cuando regreso al salón de clases y viene el maestro y entrega los exámenes, me da mi calificación y me dice, tu calificación fue la más alta del salón. Contestaste 83 preguntas de 100. ¿Y qué es lo que pasó conmigo que me torturé? Se me olvidó que contesté 83 preguntas, ¿no? Entonces, como les decimos, esto causa muchísimo sufrimiento. Otra de las distorsiones que tenemos es descartar lo positivo.
Descartar lo positivo es insistir en que mis cualidades positivas no valen nada. No solo ignoro las experiencias positivas, sino que las convierto en pesadillas. Y a esto se le llama alquimia en reversa. Descalificar lo positivo es una de las distorsiones cognitivas más destructivas y de hecho es una base para depresiones muy profundas, como en este dibujo que vemos en el que esta niña está viendo, está diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Enfocada en una sola cosa que le salió mal, en vez de prestar atención a todas las cosas buenas que le han pasado, ¿no? Y ejemplos de descartar lo positivo son cuando alguien te dice, qué hermoso está tu vestido, y le dices, ay, lo compré en oferta, como quitándole mérito a lo que te están diciendo positivo. O cuando alguien te hace un cumplido y piensas, no lo piensa realmente, seguramente solo está tratando de ser amable conmigo. Entonces estoy descartando los hechos positivos y enfocándome solamente en los negativos, ¿no? Entonces quizás yo digo, me fue bien en la presentación, pero fue por pura suerte. O eso que logré no cuenta porque era fácil de hacerlo. Entonces continuamente nos ponemos filtros a nosotros mismos y nos estamos haciendo sentir mal. Entonces no nos ayuda para nada en cómo nos sentimos. Bueno, pues ahora vamos a ver qué cosa es saltar a conclusiones. Y esto quiere decir sacar conclusiones, pero que no se justifican con los hechos. ¿Sí? Nuevamente hay una deformación. Entonces vemos que uno es la telepatía. Das por sentado que las personas están reaccionando negativamente hacia ti. ¿Sí? Tú lees la mente de todos, eres súper poderoso y te das cuenta y sabes todo lo que los demás dicen de ti, piensan de ti, ¿no? Porque lees la mente y pues tú ya sabes todo lo que va a pasar. Generalmente estamos, cuando tenemos telepatía, bueno, pronosticando cosas horribles, ¿no? Sería muy lindo tener telepatía y decir, ay, es que piensan que soy súper buena, súper linda, súper agradable. No, lo que me dice esa telepatía es, no te quieren, le caes mal, te están rechazando y este tipo de pensamientos que hieren y que lastiman. Por otro lado está la adivinación, ¿sí? Es pronosticar que todo va a salir mal, todo va a estar terrible y todo va a ser un problema. Siempre son presagios negativos. Entonces vemos estos ejemplos de pensamiento telepático. Cuando estás dando una conferencia y por alguna razón alguien bosteza, entonces pienso, wow, piensan que soy aburrido y no les está interesando mi conferencia. Cuando en realidad puede ser que la persona esté cansada o que no durmió la noche de ayer o que tomó algún medicamento que lo tengan soñoliento. No necesariamente es porque esté aburrido, aunque existe la posibilidad. Pero aún así, si una persona bosteza y está aburrida, tampoco quiere decir que todo el público que me esté escuchando se esté aburriendo. Por otro lado, el ejemplo de adivinación, ¿sí? Un paciente que tiene una recaída de alcohol, entonces piensa, nunca podré dejar de beber, no puedo, no voy a poder. Entonces, está pensamiento catastrófico que nos decimos, ¿y cómo vamos a saber si vamos a poder o no vamos a poder dejar de beber algún día? Sí, pero aquí ya me estoy yo poniendo una condena. O, por ejemplo, cuando un alumno que está muy ansioso antes del examen, lo primero que piensa y se dice, voy a reprobar. Entonces, obviamente que alguien que ya entra al examen con este pensamiento, pues tiene más posibilidades de reprobar, pero se lo dice antes de ver el examen, ya estudió, no sabe si las preguntas son fáciles, si entendió muy bien el tema, se está condenando a reprobar. Entonces, imaginemos el nivel de ansiedad que nos provocan estos pensamientos, el nivel de sufrimiento que no es necesario. También tenemos la magnificación o minimización. Es cuando se inflan las situaciones exageradamente o se empequeñecen con el truco del binocular. La magnificación generalmente ocurre cuando estás viendo tus errores, miedos o imperfecciones y exageras su importancia. Sin embargo, cuando miras tus fortalezas, tiendes a hacer lo opuesto y a minimizarlo. Como en este ejemplo que vemos aquí, en que hay una mano que está entregando una flor y esa misma flor para alguien puede representar, me regaló una sola flor, qué poco me quiere, está minimizando el gesto.
O quizás puedo decir, me regaló una flor, me ama. Entonces está magnificando un gesto que es simplemente regalar una flor. Y los ejemplos que tenemos de magnificación o minimización son, por ejemplo, cometí un error y pienso, qué desastre, mi reputación estoy arruinada. Entonces estoy maximizando esa situación. Tuve un acierto, pero no es gran cosa, cualquiera pudo haberlo hecho. Estoy minimizando mi esfuerzo y mi logro, ¿no? Entonces, cuando magnifico, es como si estoy catastrofizando, ¿no? Es como mi amigo se enojó conmigo y pienso, es lo peor que me pasó en la vida, no voy a poder soportar esto. Y minimizar es quitarle valor o aptitudes o fuerza a los logros que tenemos, ¿no? Como si me dicen que no, que hice un buen trabajo y digo, bueno, tú me quieres mucho, por eso piensas que lo hice bien. Entonces le quitamos importancia a algo que hicimos, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos a ver la siguiente, que es razonamiento emocional. Esto quiere decir que razonas a base de tus sentimientos. Me siento como un idiota, entonces es que debo de ser un idiota. O cuando me encuentro desesperado, pues eso significa que nunca voy a mejorar, ¿sí? El razonamiento emocional juega un rol muy cercano en las depresiones, porque las cosas te parecen tan negativas que crees que en realidad lo son. Uno de los efectos secundarios de la depresión es procrastinar precisamente. Y vamos a ver ejemplos, ¿sí? Eh, Cuando me siento culpable y entonces pienso, wow, debo de haber hecho algo malo, ¿sí? O cuando me siento que no tengo futuro, entonces pienso que seguro no lo tengo. Entonces hay momentos que son difíciles en la vida, en la semana, ¿no? En el día. Y sí, hay momentos en que estamos más inseguros, nos sentimos más vulnerables y eso también es normal porque somos seres humanos. Pero hay que tener mucho cuidado con estos pensamientos, con estas deformaciones que nos vienen y nos amenazan con estas mentiras, nos hacen realmente pasarla muy mal, sufrir, y nosotros podemos cambiarlo. Otra distorsión son las afirmaciones del tipo debería. Criticarse a uno mismo o a los demás con deberías, no deberías, tienes que, se debe o habría que. Deberías dirigidos a uno mismo nos llevan a sentimientos de culpa o inferioridad. Y deberías dirigidos a los demás nos llevan a sentimientos de rencor, rabia y frustración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy frecuente que nos digamos, no sé, debería haber hecho esto, le debería haber contestado lo otro. Y la realidad es que esos deberías que nos decimos a nosotros mismos nos provocan un malestar y un estrés que afectan nuestra autoestima. Y aparte nos pueden poner ansiosos o incluso depresivos. Entonces, habría que modificar los debería por preferiría, siempre decimos eso, porque transformamos de esta manera nuestras exigencias en una elección y nos permite actuar con fluidez y no con una sensación que tenemos que tener de control continuo, ¿no? Entonces, estas afirmaciones del tipo debería tienen ejemplos que trajimos acá para ustedes, que son, por ejemplo, cuando me siento mal y me digo a mí misma, tendrías que sentirte bien. Es como, me tengo que exigir que siempre debo estar bien, siempre de buenas, o la gente debería tratarme con respeto. Entonces yo estoy pensando que la gente debería actuar como yo quiero que actúe. Y la verdad es que los demás no actúan como yo quiero que actúe. Yo no puedo controlar eso. ¿No? No puedo controlar cómo se portan los demás. Puedo controlar cómo estoy yo solamente. Entonces los deberías, los tendrías, que vamos a reemplazar desde ahora con preferirías, para quitarle un poquito la contención esta negativa que tiene y poder estar más tranquilos, porque solamente nos afecta a nosotros, a cómo nos sentimos, no afecta al otro y no cambia al otro. Así es. Entonces, ahorita vamos a ver qué es etiquetar, ¿no? Y entonces, en vez de decir, ay, me equivoqué, me digo, soy un fracasado. Esta es una forma extrema de sobregeneralización. Es decir, me convierto en una cosita así por alguna situación, por algo que cometí, por una conducta, porque me equivoqué. ¿Sí? Los fracasados en realidad no existen cuando hacemos el análisis. Y cuando yo me etiqueto,
a mí mismo o a los demás, estoy sobregeneralizando. Entonces, la filosofía que hay es que los errores que cometo es lo que me definen. Y realmente esto no es así. Y etiquetarte es irracional porque no te puedes convertir en una sola cosa que haces. Ahí está la mentira, ahí está la deformación, ¿se dan cuenta? Entonces podrías decirte que soy un comelón solo porque comes, ¿verdad que no? O sea, comes, respiras, ríes. Y por otro lado, cuando te etiquetas a otra persona, pues inevitablemente vas a generar hostilidad. Cuando te etiquetas a ti mismo, lo que sucede es que va a haber esta parte donde te hace sentir mal, bajas tu autoestima. Y cuando etiquetamos al prójimo, estamos generando hostilidad, resentimiento hacia el otro, y esto nos aleja en vez de ayudarnos a acercar y resolver lo que tengamos que resolver. Entonces, aquí hay unos ejemplos que dice, mi jefe me llama la atención y entonces yo pienso, ay, es que es un insensible, es un tirano, luego lo etiqueto. Si yo pienso que mi jefe es un insensible y un tirano, obviamente no voy a querer entrar a su oficina, no voy a decirle cómo me siento y no voy a tratar de resolver la situación por la cual se me llamó la atención. Puede ser que mi jefe tenga algo de verdad en lo que me está reclamando, pero yo luego me defiendo etiquetándolo y esto me da el permiso de sentirme resentida y de no acercarme y no resolver. Por otro lado, cuando tiro el café, lo que pienso luego es soy una torpe. Yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿quién no se le ha caído alguna vez el café, la leche, el agua? Y eso no nos hace unos torpes, es un accidente. No, como dijo Silvina, preferiríamos no haber tirado el café, ¿no? En vez de no deberíamos de haberlo tirado. Hubiéramos preferido no tirarlo, pero si se me cayó no me convierte en una torpe. Hice una torpeza y eso es algo muy distinto. Y tenemos inculpación, que es echar la culpa en vez de solucionar el problema. La autoinculpación es culparme de algo que no fue completamente mi responsabilidad. Y la inculpación a los demás, echar toda la culpa a los demás y no tomar en cuenta tu responsabilidad en el problema. Y algunos ejemplos son, llego tarde a la junta y pienso, es culpa de mi secretaria porque no me lo recordó. O mi hijo reprueba el examen y pienso, ay, es mi culpa, no me ocupé lo suficiente. Entonces, nos culpamos muchas veces y sin querer todo el día, pero es como tener el látigo en el bolsillo. Entonces, no terminé porque ella me interrumpió o por mi culpa todos se van a atrasar con la entrega. Pero vivimos culpando a los demás o a nosotros en vez de tomar responsabilidad en la parte que me toca y también hacer responsables a los demás. Entonces, la inculpación es una de esas distorsiones que es muy molesta, pero que tenemos constantemente. Y bueno, ahora vamos a ver en una técnica que se llama visualizar el éxito. Entonces, consiste en hacer una lista de las ventajas de una acción que hayas estado evadiendo. Esta lista te dejará ver los resultados positivos que tendrás al comenzar a hacerlo. ¿Sí? A través de esta visualización, de visualizarme exitoso, voy a poder mirar qué pasaría cuando yo empiezo a hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, si quiero dejar de fumar y entonces te has recordado muchas veces que puedes enfermarte de cáncer, pero entonces cuando me acuerdo que me puedo enfermar de cáncer, eso lo que pasa es que me ponen más nervioso y lo primero que hago es regresar corriendo a fumarme un cigarro, ¿sí? Entonces, en vez de eso, vamos a hacer este tipo de ejercicio que es visualizar el éxito. Entonces, el primer paso, como ven, tenemos 3 columnas, ¿sí? En la primera columna, que es el primer paso, vamos a hacer una lista de todas las ventajas que me da dejar de fumar. Por ejemplo, va a mejorar mi salud, voy a tener una mayor confianza en mí misma, voy a adquirir el hábito de autodisciplina, podré correr y bailar sin sentir que me quedo sin aire y tendré mucha más energía, viviré más tiempo y podré decirle a la gente que soy una exfumadora, eso está padrísimo.
Y también el aire a mi alrededor será agradable y no va a ser tóxico. Entonces, ya que hago toda esta lista en mi primer paso de todas las ventajas que me va a dar dejar de fumar, voy a hacer mi segundo paso, mi segunda columna, y voy a apuntar cada noche al ir a dormir y me voy a imaginar un escenario maravilloso, algo que me encante. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a visualizar en la playa, en un día soleado, y después voy a estar con el aire fresco, respirando la brisa de mar y voy a estar súper relajada, voy a estar viendo cómo se mete el sol y voy a tener esa sensación que es tan placentera. Lo voy a visualizar con todo el detalle posible para después poder llegar al tercer paso, que es mi tercer columna, y entonces voy a seguir fantaseando aquí, que sí, bueno, esa escena maravillosa y que voy a ser ya una exfumadora y entonces voy a volver a leer la lista de las ventajas, pero ahora de la siguiente manera, ¿sí? Ahora lo voy a leer en presente, voy a seguir visualizándome en que estoy súper relajada en este escenario maravilloso y ahora me digo, ahora he mejorado mi salud y me gusta cómo me siento. Y tengo una gran autodisciplina y tengo una mayor confianza en mí misma. Y puedo tomar retos, otros retos si quiero, estoy listo para hacerlo. Tengo mejor salud. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayuda porque para el inconsciente, lo real y lo virtual, o sea, lo imaginario y lo real, lo toma como verdadero. Entonces, cuando hacemos este tipo de visualizaciones, nos va a ayudar muchísimo para poder cambiar nuestro inconsciente y que nos ayude a poder mejorar en estas cosas. Otra técnica que tenemos es revisar tus no puedo. El no puedo es el pensamiento autodestructivo por excelencia y este te convence de que estás paralizado y que no puedes hacer nada. Por ejemplo, cuando digo no puedo cocinar, no me puedo concentrar, no puedo leer, no puedo recoger, estos pensamientos no solo te destruyen, sino que también pueden llegar a dañar tu relación con los demás. ¿Y qué pasa? Que ese no puedo, que también lo usamos y es como esa excusa para procrastinar, y no siempre procrastinamos por lo mismo. Podemos estar procrastinando por miedo al fracaso, por falta de interés en lo que estamos haciendo, porque no nos gusta la persona que nos dijo que hagamos lo que tenemos que hacer, porque no tenemos el tiempo y creemos que no vamos a tener suficiente tiempo, por perfeccionismo, por falta de conocimiento sobre lo que estamos por hacer, o lo que decíamos antes, ¿no? Por problemas de autoestima, pensar que no soy capaz de hacerlo. Entonces, la verdad es que hay tantas maneras de hablarnos mal y convencernos de que no podemos. Entonces, tenemos que sacar todos los filtros, los que hablábamos antes, y ver que si no puedo cocinar, puedo aprender, que si no me puedo concentrar, puedo hacer el esfuerzo, que si no puedo leer, puedo tratar. No puedo leer que un libro de 300 páginas o no puedo leer media página. No puedo recoger porque no tengo tiempo, porque no tengo ganas, porque no me gusta la tarea. Entonces, revisar nuestros no puedo porque realmente nos convencen de que estamos paralizados y no nos dejan avanzar. ¿No, Victoria? Así es. Y entonces vamos a ver esta que me encanta, de no pongas el carro delante del caballo. Sí, me encanta esta técnica y entonces vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué crees que viene primero? ¿La motivación o la acción? Piensen un poquito. Entonces, si dijeron que la motivación, hicieron una elección muy lógica, pero desafortunadamente están equivocados. Realmente la motivación no viene primero. Lo primero son las acciones. Y el orden correcto es, primero tengo una acción, no importa que sea pequeñita, no importa que sea poquitito, pero que empiece con esta acción. Y después, entonces, en segundo lugar, esta acción me va a dar motivación. Y ya que tenga motivación, voy a querer ir por más acción. Y esto, aunque empiece de a poquito, se va a ir haciendo grande y se va a ir haciendo grande. Entonces, generalmente las personas pensamos que la próxima semana tendremos más tiempo o que vamos a tener más ganas o energía, pero si esperamos estar motivados para empezar a hacer las cosas, ¿qué creen? Vamos a esperar para siempre. Entonces, aquí la cosa es empezar
empezar hoy, como habíamos dicho, ahorita, y dar el primer pasito, aunque sea chiquitito. ¿No crees, Silvina? Absolutamente. Y por eso tenemos también la motivación sin coerción. Es eliminar de nuestro vocabulario las palabras de coerción, que de las que hablábamos antes, que también es una distorsión, que es debo, tengo que, debería. Y la alternativa para empujarnos a nosotros mismos a hacer las cosas podría ser decirnos, por ejemplo, aunque puedo sentarme a descansar y relajarme, me sentiré mejor si empiezo a hacer X, Y o Z que tenga pensado hacer o que tenga en mi lista de cosas que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Que cuando cambias los debería por preferiría, como decíamos antes, te tratas con más respeto y esto te da una sensación de libertad y también una elección personal de dignidad, porque yo estoy prefiriendo hacer eso que antes pensaba que tengo que, ¿no? Entonces el problema real está en que me parece a mí que hay cosas en realidad que hacemos porque tenemos una fecha límite, que hacemos porque alguien nos está presionando, pero hay muchas cosas que nadie nos exige hacer, que dependen de nuestra fuerza de voluntad y son esas situaciones que más dejamos estar, ¿no? Las situaciones que tienen que ver con nosotros mismos, no con lo que somos exigidos en el exterior. Y eso nos da mucha ansiedad y mucha frustración porque las vamos dejando y sobre todo es en esa parte personal, ¿no? En ocuparnos de cosas de nosotros mismos, no de trabajo, no en lo cotidiano, sino el empezar el gimnasio, el cosas que queremos hacer para nosotros mismos, que nadie nos está empujando, que no tenemos, como decía, fecha límite, pero que vamos dejando y nos vamos frustrando mucho más que con cualquier otra cosa que tengamos que hacer para otro. Y bien, ahora vamos a ver que aquí basta de dar vueltas. Acuérdense, todo lo que no hagas ahora, pues lo vas a tener que hacer más tarde. Y lo único que hacemos es estar acumulando pendientes, es estar acumulando presión, es estar acumulando problemas, es estar acumulando pensamientos negativos que nos vienen y nos atacan y que nos hacen sentir tan empequeñecidos, tan tristes, tan deprimidos, tan sin valor. Entonces, atrevámonos a empezar ya y dejar la procrastinación para meterla en un cajón. No la necesitamos, podemos vencerla y para eso estamos aprendiendo el día de hoy. Y finalmente, Silvina, pequeños pasos para grandes hazañas. Pequeños pasos para grandes hazañas es una técnica genial de David Burns y que tenemos una hoja que se divide en 5 columnas, ¿no? Entonces, piensa en esa tarea específica que has estado posponiendo, como hacer un trámite, limpiar un closet, una bodega, algo que tengas que presentar y no lo estás haciendo. Y como podemos ver que tenemos las columnas, en la primera columna vamos a escribir esa tarea que tenemos que hacer, los primeros 5 pasos o 6 pasos de esa tarea los vamos a dividir y vamos a poner acá, paso 1, por ejemplo, sentarme y agarrar mi agenda. Paso 2, agarrar el teléfono para llamar a este lugar. Entonces, en la primera columna vamos a hacer los pasos pequeños y asegurarnos de que cada paso se pueda completar fácil y entre 30 segundos y 1 o 2 minutos. No hace falta que pongamos toda la tarea dividida en 5 pasos, sino los primeros 4 o 5 pasos, 6 pasos que vamos a hacer. Y asegurarnos de que estos pasos sean tan chicos como para poder completarlos todos en unos 5 minutos. Después de escribir los pasos, en la segunda y tercera columna vamos a predecir qué tan satisfactorio o gratificante va a ser cada paso, ¿no? En una escala del 0, que es nada, y en una escala del 100, que es tremendamente satisfactorio. Entonces completamos la columna antes de hacer cada uno de los pasos. Y lo hacemos en papel, no lo hacemos en nuestra cabeza porque necesitamos que esté escrito. ¿Sí? La importancia de la escritura es fundamental. Y cuando terminamos el primer paso, lo que vamos a hacer es, en la cuarta y quinta columna, poner en realidad qué tan difícil fue, qué tan satisfactorio fue ese primer paso, ese segundo paso. Y así vamos a hacer lo mismo con todos los pasos. El formato este que estamos viendo se llama antiprocrastinación y lo que tiene que ver es que en poco tiempo podemos hacer un poquito de la tarea y probablemente terminemos haciendo mucho más que eso. Pero si pretendemos en realidad hacer todo de una vez, la tarea puede parecernos tan abrumadora que ni siquiera la empezamos. Entonces empecemos con los primeros pasos y pensando que mañana vamos a hacer quizás
otro paso más, ¿no? Entonces, si ponemos en práctica esta técnica, vamos a tener mucho éxito. Y la recomendación me parece que importante es evitar distracciones, ¿no? Atajar las distracciones antes de que vengan. Y un ejercicio también complementario a este es, antes de hacer estos pequeños pasos que vamos a hacer, es prever qué puede pasar. Por ejemplo, decir, no, bueno, si suena el teléfono me voy a distraer. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en mudo por esos 5 minutos. O digo, no sé, siempre que me pongo a hacer algo me da hambre. Bueno, entonces me como un sándwich antes de ponerme a hacer esto. Entonces, prever situaciones que me puedan interrumpir y que hagan que yo deje de hacer esta tarea que me estoy comprometiendo a hacer, aunque sea estos pequeños pasos, ¿no? Así es, Silvina. Incluso hay una historia de David Burns que habla de los pequeños pasos. Él es un hombre que hace ejercicio, se cuida, pero cuando va a sus caminatas, pues tampoco es que le encanta, también le cuesta trabajo. Y entonces lo que hace es también sus pequeños pasos. Si va a caminar durante 3 horas y media, pues es muchísimo. Y si lo piensa así, quizá ya no vaya. Pero entonces él se hace también sus pequeños pasos. Nada más voy a caminar de aquí al arbolito amarillo. Y ya cuando llega al arbolito amarillo, entonces dice, ah, ok, ya llegué, me gustó. Ahora voy a caminar del arbolito amarillo al arbolito este que tiene hojas naranja. Y así sucesivamente hasta que termina toda su caminata. Él la divide y eso le ayuda muchísimo y es muy constante y eso le ha mantenido con muy buena salud. Y esta es una de las anécdotas que él cuenta en esta técnica de pequeños pasos, grandes hazañas. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, CDI, por habernos invitado. Y bueno, si alguien está interesado en tomar la certificación de la terapia Team CBT o alguno de nuestros cursos que estamos dando, como por ejemplo de pareja en Team CBT, pueden comunicarse a la Universidad Hebraica para pedir informes, comuníquense y con mucho gusto les voy a dar todo tipo de detalle que ustedes requieran, cualquier explicación. Es muy interesante, los invitamos a disfrutar de esta técnica que realmente nos ha modificado la vida a todos los que hemos tenido oportunidad de poder conocerla. Gracias, Silvina, también. Como siempre, un placer trabajar contigo. Gracias, Victoria, te adoro y sabes que me encanta trabajar juntas. Y muchas gracias al CDI por invitarnos otra vez. Así que nos vamos a ver prontamente con otro webinario que tenemos preparado. Y bueno, vemos si hay alguna pregunta y si no, bueno, para ya retirarnos. Me parece que no hay ninguna en Facebook. A ver, vamos a ver. Si no, no hay No preguntas. hay preguntas. Bueno, Pues, entonces nos vemos la próxima semana. no, en No, 15 en 2 días. semanas, en 15 días, sí, con otro webinar. Muchas gracias a Gracias. todos. Bye.